¿Qué tal, queridas y queridos estudiantes? Espero estén teniendo un buen día y continuando con nuestro aprendizaje sobre Power BI, Power Query y el análisis de datos. En este módulo 2 vamos a revisar un proceso no menor, un proceso importante que tiene que ver con cómo vamos a rescatar, cargar y trabajar los datos en nuestro modelo de datos. Este proceso se conoce como proceso ETL, que por sus siglas en inglés hace alusión a Extraction, Transformer and Loading, en inglés, que en español viene siendo extracción, transformación y carga. De ahí viene la L de LOA, pero seguimos trabajando siempre con las mismas siglas gringas, y ahí es por eso que siempre se conoce el proceso como ETL, extracción, transformación y carga en inglés. ¿Y qué es este proceso ETL? Es un proceso utilizado principalmente en herramientas de Business Intelligence para poder filtrar, para poder elegir y seleccionar aquellos datos con los cuales vamos a realizar nuestra inteligencia de negocio, nuestro análisis, nuestras inferencias, nuestras iteraciones. Porque en realidad, si bien es cierto, los datos son importantes, no todos los datos tienen el mismo valor y no todos los datos son realmente válidos a la hora de desarrollar un análisis y un modelo. Hay muchos datos que están ahí, a veces aportan, a veces no, y en ocasiones más resta de lo que suman. Eh, Hay que limpiar los datos antes de trabajar con ellos. ¿Qué es este proceso? Es un tipo de integración de datos que hace referencia a los tres pasos, ¿cierto? Extraer, transformar, cargar, que se utilizan para mezclar datos de múltiples fuentes. Es decir, nosotros en este proceso ETL estamos ya asumiendo y estamos interiorizando que vamos a trabajar con varias fuentes de diferentes lados y que no siempre esas fuentes coinciden o tienen el mismo formato. Entonces, dentro de este proceso, las vamos a transformar para uniformar los datos y poder trabajarlos y poder generar conexiones entre ellas. Se utiliza a menudo para construir un almacén de datos. Y durante este proceso, los datos se toman, ¿cierto? En otras palabras, se extraen desde un sistema de origen de distintas fuentes, luego se convierten o se transforman en este proceso de transformación en un formato que se puede almacenar, y luego se almacenan o se cargan en un data warehouse o otro sistema para que sea utilizado por los usuarios de esa información. En nuestro caso, para Power Query y para Power BI, tenemos, por ejemplo, que podemos extraer información desde un CRM, como Salesforce, uno de los más conocidos, un sistema de gestión de venta, o de un ERP, un sistema de administración empresarial, en donde cada uno de estos sistemas tienen sus bases de datos propias, por supuesto, propias de la marca, dependiendo del fabricante del software o la solución, y nos proveen datos que están siendo alimentados constantemente desde personas o procesos automáticos que están cargando datos en estas dos plataformas. También hoy día con el mundo en la nube, con el mundo online, podemos traer datos desde diferentes servicios en línea, como por ejemplo uno de ellos Google Analytics, o como revisamos en el módulo 1, podemos traer datos desde dispositivos IoT, ¿cierto? De industriales de Internet de las Cosas, o simplemente desde un sitio web que tiene datos estructurados como una tabla, una página web que tiene una tabla de datos. Pero todos estos servicios están en línea, eh, por lo tanto, los datos están en la nube y hay que rescatarlos desde allá, hay que extraerlos desde esa nube. O también podemos trabajar lo más común desde archivos locales, ¿cierto? Un Excel en nuestro computador, en un servidor, en un repositorio compartido dentro de la organización, un Excel que tiene información relevante para el negocio, en donde los datos también se encuentran estructurados en tablas. Entonces, lo primero que hacemos es extraer datos desde estas fuentes. Y van a tener todos formatos similares, formatos estructurados, tipo tabla, pero no siempre estos datos
van a conversar entre ellos, ya sea por el tipo de formato que tiene cada uno de los datos, por el largo, etc. Van a ocurrir cosas donde los datos no siempre van a conversar entre estas distintas fuentes. Pongámonos en un caso hipotético, que cada una de estas fuentes tiene 3 columnas, 3 campos, y en cada campo nos encontramos con 100 registros, 100 filas, ¿cierto? Tendríamos que cada una de estas fuentes nos está proveyendo de 300 datos. Ahora, si esto lo llevamos a miles o a millones, ya el número empieza a tomar otras dimensiones. Entonces, si hablamos de que cada uno tiene 100.000 datos, son 300.000 datos los que nos aporta cada uno, y en total la suma de todos nos van a aportar 1.200 datos o 1.200.000 datos, dependiendo del tamaño. ¿Necesitamos todos esos datos para nuestro modelo? ¿Necesitamos cargar datos en nuestro modelo que no aportan al análisis? Lo más probable es que no, que hayan datos que estén y sean necesarios para cada uno de los sistemas, o que sean necesarios para quienes, los usuarios de esa fuente, pero no para nosotros que estamos haciendo el análisis. Entonces, ¿qué hacemos acá? El segundo paso, la transformación. ¿Qué es lo que transformamos? La cantidad de datos, el tipo de datos, la normalización, el formato de los datos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos seleccionando primero aquellos campos solamente con los que queremos trabajar, y ya producimos, por ejemplo, si en cada una de estas fuentes solamente necesitamos dos de los 3 campos, ya reducimos de inmediato en 1/3 la carga de datos, lo que ayuda después a optimizar los tiempos de carga, ¿cierto? Y además filtramos la información y decimos, en realidad, de estas columnas no necesito todos los datos, necesito solo aquellos datos que cumplen con cierta condición, o que tienen a partir de tal fecha, o que tienen tal monto, etc. Entonces, establecemos ciertos criterios para seleccionar los datos y decimos, a mi modelo de datos me interesan los datos de estos campos, y de esos campos me interesan solamente los registros que cumplen con esta condición. Y filtramos datos. Entonces, podríamos perfectamente reducir de 1.200 datos a 500 datos. Llevamos a miles, como les decía antes, de 1.200.000 a 500.000, y así sucesivamente. Entonces, eso ayuda, ese proceso de transformación ayuda a tener y trabajar solamente con aquellos datos que nos van a aportar al modelo, y que no nos van a ensuciar el modelo, y que no van a hacer que la carga de datos sea más lenta. Por ende, este segundo proceso de transformación que nosotros realizamos con Power Query es un proceso importante, porque nos va a permitir posteriormente cargar el load, ¿cierto? En Power BI, solo aquellos datos con los que vamos a trabajar en el modelo. Es decir, de los 1.200 datos que tenían todas estas fuentes, la suma de estas fuentes, nosotros vamos a cargar los 500 datos con los que queremos trabajar. Y eso es un tremendo aporte a los tiempos de carga, a los tiempos de análisis, a los tiempos de respuesta, porque cada vez que vayamos a actualizar, solamente vamos a traer aquellos datos que nos sirven para nuestro modelo, eficientando, optimizando los tiempos de actualización, los tiempos de carga y los tiempos de análisis. Esto es, en el fondo, el proceso ETL. La extracción de los datos desde la fuente, la transformación con Power Query, en la selección de campos y de registros, y luego la carga de datos al modelo de Power BI. Ojo, esos datos que se cargan en Power BI después se guardan en el archivo Power BI. Por lo tanto, esos datos siempre van a estar ahí hasta que, y vamos a trabajar siempre con esos datos, hasta que actualicemos y vayamos a consultar a las fuentes si es que tienen nuevos datos que cumplan con los requisitos. ¿Ok? Guardamos el archivo Power BI. ¿Y qué vamos a hacer con ese archivo? Vamos a trabajar y vamos a desarrollar todos los análisis y reportería que necesitemos, pero con los datos que están cargados en el archivo de Power BI. Y si no actualizamos ese archivo, podemos jugar eternamente con esos datos. Por lo tanto, se hace necesario ir y actualizar a las distintas fuentes si es que hubiera nuevos datos que cumplan con los criterios que se definieron en el proceso de intermedio de transformación. Eso, estimados, que tengan un buen día, y espero que esto les haya servido y orientado un poco más sobre lo que es el proceso ETL. Que estén muy bien.